Amigos y amigas de la causa de Cuba, el 30 de junio observamos con profundo dolor la triste realidad que aqueja al pueblo cubano. La cobardía, incluso ante una acción cívica y totalmente pacífica, está inoculada hasta en la última célula de nuestros compatriotas y se quitan los deseos de luchar por quien está seguro, porque así se lo han hecho creer, que la libertad y la democracia en Cuba no va con ellos y que tarde o temprano la dictadura recapacitará y le aumentará las migajas en todos los sentidos que hoy reciben. La gran mayoría sigue creyendo que la solución a su problema vendrá a partir de los cambios que pueda hacer la dictadura. Es verdad que a quienes estamos en el exilio nos duele ver tanto sufrimiento, represión y humillación que se vive dentro de la isla, pero la realidad es que nosotros hemos conseguido salir adelante y por suerte no vivimos esas penurias. Y no les estamos pidiendo a un pueblo desarmado que se alce para luchar con machetes, palos y piedras como los mambises, porque no los queremos mártires. Bastantes hemos tenido desde 1868. Solo hubiéramos querido ver por parte de los cubanos su disposición a dejar de ser esclavos y que se hubiesen echado a las calles y plazas de toda Cuba, exigiendo lo que 4 burgueses mafiosos les han arrebatado: su libertad y el derecho a vivir dignamente. Lo que pudimos percibir a través de las noticias procedentes de la isla fue la apatía, la falta de compromiso con la libertad y mucho miedo. La dictadura cumplió cabalmente con su parte, movilizando todos los medios humanos y materiales a su alcance, a la vez que detenía a los principales líderes de los movimientos opositores. La dictadura hizo lo que de manera excelente, como ellos saben, reprimiendo, golpeando y encarcelando, saben hacer. Pero también les siguió ofreciendo soluciones exiguas para sus penurias. Y aunque ellos consideran que son los cubanos quienes tienen que resolver sus propios problemas, el Estado no ha podido cumplir con la infame entrega prometida de carne de diversos animales, como el cocodrilo, el avestruz y la jutía. Tampoco hay recursos para ofrecer el guarapo y la limonada que parecían los candidatos más aventajados para resolver el problema alimentario de un pueblo que se muere de hambre. Sin embargo, el flamante presidente de los CDR, convertido de espía asesino a dirigente castrocomunista, ofrecía la solución estrella: que cada cubano siembre una mata de calabaza en una maceta y la cuelgue en el alféizar de su ventana, y será suficiente para producir 11 millones de calabazas y con ello la eliminación del hambre. Dejando a un lado las ocurrencias humorísticas de los dirigentes del régimen cubano, ante la convocatoria como la del 30 de junio, en la que además de protestar por el asesinato de un joven negro a manos de la policía castrista y por los derechos y libertades de los cubanos, nuestro apoyo debió ser incondicional, total y absoluto, porque toda acción cívica y pacífica que se realice en Cuba contra la tiranía y que acelere la caída del régimen comunista es también nuestra acción. Y se equivoca quien crea que la libertad de Cuba es cosa de una persona o de un grupo. Tiene que ser de todos los cubanos, porque solo unidos podremos conseguirlo. Lo firma la Mesa de la Unidad Cubana en este segundo sábado de julio, Día del Espacio Cívico de la MUC. Gracias a todos.
Documental, La teoría cubana de la sociedad perfecta. He leído un comentario sobre el documental La teoría cubana de la sociedad perfecta, en una publicación online, sobre un documental del realizador Ricardo Figueredo Oliva, siendo este un segundo muy importante material, que siguió a Juan Sin Nada, donde trata de dar explicaciones a la vida y la sociedad, donde tiene que vivir el cubano, que por lo general no son muy bien comprendidos por aquellos que no han vivido en la isla, o bajo algún sistema socialista. Un párrafo muy explicativo, resume con no muchas palabras, situaciones incomprensibles de esa sociedad, que se cuentan por millones de ejemplos, donde no hay respuestas, y los quejumbrosos por qué, se hacen conociendo, que el silencio termina por adormecerlos. En Juan Sin Nada, el salario de un trabajador cubano, y cómo vive de él, es la base de sus excelentes observaciones. La teoría cubana de la sociedad perfecta es un documental muy interesante. Sus historias son reales y fuertes. Según el comentario, la mayor parte de la sociedad cubana se dio cuenta que esperan lo que nunca llegará. Sabemos que terminan culpando por todo al enemigo de siempre. Nota de mesa de unidad cubana. Como no podemos ponerlo en nuestro canal, porque podríamos violar los derechos del autor, publicamos aquí en nuestro vídeo el link del documental publicado en YouTube. Se argumenta que este es un documental dirigido por Ricardo Figueredo Oliva, sobre los resultados de la creación del hombre nuevo en Cuba, después de 58 años de haberse propuesto esa meta. Creemos que es una opción muy importante que vean, y hagan sus comentarios aquí, o en el sitio de quien lo ha publicado. Mesa Unidad Cubana les recomienda también los comentarios sobre este documental, por parte del crítico de cine cubano, Alejandro Ríos, quien se presenta actualmente en la emisora Televisión Martí. Dejaremos también el link de este instructivo programa. Pantalla Indiscreta rinde tributo a uno de los más distinguidos realizadores de documentales independientes cubanos, Ricardo Figueredo, con fragmentos de su obra más reciente, La teoría cubana de la sociedad perfecta, una profunda exploración sobre la compleja realidad en Cuba. El link, o dirección del documental, y del programa La Pantalla Indiscreta, que se emitió sobre este documental, lo pondremos en los comentarios de este video. Les recomendamos, como una buena ocupación para fin de semana. Amigos y amigas de la causa de Cuba, el 30 de junio observamos con profundo dolor la triste realidad que aqueja al pueblo cubano. La cobardía, incluso ante una acción cívica y totalmente pacífica, está inoculada hasta en la última célula de nuestros compatriotas y se quitan los deseos de luchar por quien está seguro, porque así se lo han hecho creer, que la libertad y la democracia en Cuba no va con ellos y que tarde o temprano la dictadura recapacitará y le aumentará las migajas en todos los sentidos que hoy reciben. La gran mayoría sigue creyendo que la solución a su problema vendrá a partir de los cambios que pueda hacer la dictadura. Es verdad que a quienes estamos en el exilio nos duele ver tanto sufrimiento, represión y humillación que se vive dentro de la isla, pero la realidad es que nosotros hemos conseguido salir adelante y por suerte no vivimos esas penurias. Y no les estamos pidiendo a un pueblo desarmado que se alce para luchar con machetes, palos y piedras como los mambises, porque no los queremos mártires. Bastantes hemos tenido desde 1868. Solo hubiéramos querido ver por parte de los cubanos su disposición a dejar de ser esclavos y que se hubiesen echado a las calles y plazas de toda Cuba, exigiendo lo que 4 burgueses mafiosos les han arrebatado, su libertad y el derecho a vivir dignamente.
Lo que pudimos percibir a través de las noticias procedentes de la isla fue la apatía, la falta de compromiso con la libertad y mucho miedo. La dictadura cumplió cabalmente con su parte, movilizando todos los medios humanos y materiales a su alcance, a la vez que detenía a los principales líderes de los movimientos opositores. La dictadura hizo lo que de manera excelente, como ellos saben, reprimiendo, golpeando y encarcelando, saben hacer. Pero también les siguió ofreciendo soluciones exiguas para sus penurias. Y aunque ellos consideran que son los cubanos quienes tienen que resolver sus propios problemas, el Estado no ha podido cumplir con la infame entrega prometida de carne de diversos animales, como el cocodrilo, el avestruz y la jutía. Tampoco hay recursos para ofrecer el guarapo y la limonada que parecían los candidatos más aventajados para resolver el problema alimentario de un pueblo que se muere de hambre. Sin embargo, el flamante presidente de los CDR, convertido de espía asesino a dirigente castrocomunista, ofrecía la solución estrella: que cada cubano siembre una mata de calabaza en una maceta y la cuelgue en el alféizar de su ventana, y será suficiente para producir 11 millones de calabazas y con ello la eliminación del hambre. Dejando a un lado las ocurrencias humorísticas de los dirigentes del régimen cubano, ante la convocatoria como la del 30 de junio, en la que además de protestar por el asesinato de un joven negro a manos de la policía castrista y por los derechos y libertades de los cubanos, nuestro apoyo debió ser incondicional, total y absoluto, porque toda acción cívica y pacífica que se realice en Cuba contra la tiranía y que acelere la caída del régimen comunista es también nuestra acción, y se equivoca quien crea que la libertad de Cuba es cosa de una persona o de un grupo. Tiene que ser de todos los cubanos, porque solo unidos podremos conseguirlo. Lo firma la Mesa de la Unidad Cubana en este segundo sábado de julio, Día del Espacio Cívico del Amor. Gracias a todos. Caro hemos pagado no conocer la verdad, solo se lo hemos contado a la Virgen Soledad. Yo los vi salir solos y tan tristes que me puse a pensar: ¿por qué se van de aquí? Porque no pueden pensar. Escuché por la radio decir que eran escorias que debían salir y brotar las flores, y las vi morir, y en su lugar hierbas malas crecer. Mujeres, madres, padres, ¿dónde están? Que no sienten clavarse en su pecho la espina del dolor. Madre, tu hijo, tu amor, mañana puede ser aquel que un día cualquiera se fue para no volver. O será un héroe que la patria premiará con fiesta, con luces, con gritos, con Dios, patria y libertad.
hombres, mujeres, madres, padres, ¿dónde están? Que no sienten clavarse en su pecho la espina del dolor. Madre, tu hijo, tu amor, mañana puede ser aquel que un día cualquiera se fue para no volver. O será un héroe que la patria premiará con fiesta, con luces, con gritos, con Dios, patria y libertad. Oposición en Cuba. ¿Ilusión o realidad? Somos ilusos, solo en la misma medida en que lo fueron Václav Havel, o los líderes de tantos otros movimientos prodemocráticos, en los países del socialismo real. Por René Gómez Manzano, de fecha, 4 de julio del 2023 AM. La Habana, Cuba. El pasado jueves, el colega Ernesto Pérez Chang, en estas mismas páginas de Cubanet, abordó los resultados de la protesta cívica, por la muerte del joven Hansel Hernández, a manos de la policía cubana. Fue un hecho sangriento, con disparos por la espalda, con todos los visos de una ejecución extrajudicial. Aunque la versión oficial, dada 3 días después, plantea nada menos que una legítima defensa del agente homicida. En las redes sociales, se han mencionado las similitudes con el caso del norteamericano George Floyd, que sirvió de motivo o pretexto para un verdadero estallido social en el gran país del norte. Pero yo preferiría señalar la diferencia esencial. La muerte del estadounidense fue abusiva, innecesaria y criminal, pero no parece deberse a un propósito deliberado de privarlo de la vida. La de Hansel no. El policía disparó contra él, y tiró a matar. Creo que, con sus críticas a ultranza, Pérez Chang no ha sido justo con los activistas prodemocráticos. Que en estos tiempos de represión exacerbada, su pretexto de la pandemia, enfrentan al régimen brutal con los escasos medios que están a su alcance. Pero tampoco se ha mostrado equitativo consigo mismo, ni con los restantes colegas que en la prensa independiente, o los medios sociales, critican el lamentable estado de cosas imperante en Cuba. Ya sabemos cuál es la actitud que el socialismo, calamitoso e insostenible que sufrimos desde hace decenios en esta gran Antilla, desea ver en sus millones de súbditos. La expresó, el poeta maldito, Heberto Padilla. En sus memorables versos de Fuera de Juego. Un paso al frente, y 2 o 3 atrás. Pero siempre aplaudiendo. Durante muchos, que ya son demasiados años, la generalidad del pueblo cubano ajustó su comportamiento a esas ansias totalitarias de quienes lo desgobiernan. Felizmente, ya no más. Los que marchan al unísono de los mandamases del régimen, constituyen hoy un escuadrón cada vez más escuálido y lamentable. Vemos allí a los inevitables aprovechados. A algunos que dominan el arte de la simulación con maestría mayor que sus conciudadanos, así como a un grupito, cada vez más reducido por la biología, y los durísimos golpes de la realidad, de viejitos nostálgicos. La reciente encuesta de la coalición opositora Compromiso Democrático, demuestra, que los inconformes en Cuba somos amplia mayoría. Por suerte, se trata de un conglomerado humano, que ya no permanece silencioso siempre. Con Nasobuco o sin él, despotrican contra el castrismo cada vez más y mejor. Y también rechazan aspectos puntuales de la situación que padecen. Es verdad que quienes protestan por pollo, con pollo se conformarán. Parece una soberana tontería, que en medio del desastre generalizado que sufre nuestra patria, la inconformidad se reduzca a ese extremo. Y se concentre en una carencia específica. Esa protesta, aun pareciéndonos limitada y hasta mezquina, refleja el hartazgo con el régimen monstruoso instalado aquí. Esos compatriotas no se atreven o no saben protestar por la violación de sus derechos. Que son, la ausencia de democracia, el estancamiento, la miseria y el abuso, pero al menos lo hacen por ese artículo de primera necesidad. Cada una de esas quejas ciudadanas, al igual que las otras por la falta de agua, o por cualquiera de las innumerables carencias que sufre el cubano de a pie, representan un mazazo para un régimen, que en sus alucinaciones, cree seguir representando las más íntimas aspiraciones de la generalidad de sus súbditos. Y tanto,
que afirma que quienes se le oponen de manera sistemática lo hacen solo porque reciben dinero de algún país extranjero. No. Amigo Pérez Chang, el enfrentamiento de la perseguida oposición al régimen castrista, no constituye una performance inútil. Acabamos de constatarlo en un video circulado por la Unión Patriótica de Cuba. La aguerrida Unión Patriótica de Cuba. La organización opositora presente en todo nuestro país, pero implantada de modo especial en Oriente. Su líder José Daniel Ferrer García y su hijo, fueron arrestados de manera arbitraria cuando salían de su casa, para acudir a la cita en el Parque Céspedes de la segunda ciudad de Cuba. Otros muchos activistas sufrieron igual represión. Pero siempre, hubo actos de protesta exitosos. Como los que aparecen en el referido video. Lo mismo es válido para otras organizaciones. Entonces, no es cierto que la protesta quedó en el intento. Como tampoco es enteramente vano el sacrificio, de quienes arrostraron el inevitable encarcelamiento. Con lo cual hacen pagar al régimen un considerable costo político. En su trabajo periodístico, Pérez Chang señala: me causa entre asombro y pena, que muchos activistas y opositores en Cuba dan por cumplido su objetivo cuando son arrestados, y posterior a eso, no son capaces de mover la cerca un poco más, avanzar otro milímetro diario aprovechando el desgaste de las fuerzas represoras. Algunos pudieran considerar una inconsecuencia. Si no, algo peor, señalar una hipotética inmovilidad cuando no se sugiere en qué dirección debería realizarse el avance. Pero, en definitiva, no es esa la misión de un periodista. Solo cabría acotar que, desde los tiempos del aplauso generalizado, a quienes la oprimían y lo siguen haciendo, la sociedad cubana ha avanzado no milímetros, sino kilómetros. Y ello ha sucedido en medio de un inmovilismo a ultranza. Contra un régimen despiadado, que aunque ya no puede controlar a plenitud como desearía, no vacila en hacer uso de la represión más brutal contra todo el que discrepa en cualquier modo o medida. Confieso que nada artístico ni performático veo en esos sacrificios. Se trata, de un puñado de ilusos, con pinta de locos. No pienso negar, la presencia de cierto destello de demencia. Viene al caso recordar aquí, la sarcástica respuesta que, citando palabras de su esposa, le dio mi ya fallecido hermano de causa, Félix Bonne, a un diplomático que preguntaba por qué nos oponíamos abiertamente al régimen castrista. Porque estamos total y completamente locos. ¿Pero también ilusos? No, en ese punto sí discrepo por entero. Todos los que nos enfrentamos al castrismo, ya se trate de miembros de un partido opositor o de periodistas que gritan sus verdades, como el mismo Pérez Chang, somos personas que tenemos los pies en la tierra, y estamos conscientes de una realidad. Cuba no puede continuar por este mismo sendero de ruina, miseria y autodestrucción. Somos ilusos, solo en la misma medida en que lo fueron Václav Havel, o los líderes de tantos otros movimientos prodemocráticos en los países del socialismo real. Pero lo seremos solo hasta un día. Que se acerca cada vez más. Acerca del autor. René Gómez Manzano. La Habana, 1943. Graduado en Derecho, Moscú y La Habana. Abogado de bufetes colectivos y del Tribunal Supremo. Presidente de la corriente agramontista. Coordinador de Concilio Cubano. Miembro del Grupo de los Cuatro. Preso de conciencia, de 1997 a 2000 y de 2005 a 2007. Dirigente de la Asamblea para promover la sociedad civil. Ha recibido premios de la SIP, Concilio Cubano, la Fundación Hispano-Cubana y la Asociación de Abogados Norteamericanos, ABA, así como el premio Ludovic Trarieux. Actualmente es miembro de la Mesa de Coordinación del Encuentro Nacional Cubano. Sobre Cubanet. Fundada en 1994. Cubanet es un medio de prensa digital sin fines de lucro, dedicado a promover la prensa alternativa en Cuba, e informar sobre la realidad de la isla. El apoyo de Cubanet al periodismo alternativo y la sociedad civil en Cuba, se basa en nuestra concepción de que en cualquier tipo de régimen, es la sociedad civil, el instrumento más eficaz del individuo para ejercer sus derechos. Y hacer un mayor aporte a su comunidad. Mientras busca, un mayor bienestar personal. Los ciudadanos necesitan organizarse en instituciones sólidas, para balancear el poder del gobierno. La institución social más estructurada. Publicamos toda la gama de opiniones, de los periodistas independientes de Cuba. Las opiniones de los columnistas, no necesariamente reflejan la de Cubanet.
Cubanet mantiene una activa presencia en las principales redes sociales y además utiliza un servicio gratuito de correo electrónico para distribuir un boletín diario con las noticias y artículos publicados cada día en el portal. Recibe información de Cubanet en tu celular, a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra Cuba al teléfono 786-316-2072. Documental, La teoría cubana de la sociedad perfecta. He leído un comentario sobre el documental La teoría cubana de la sociedad perfecta, en una publicación online, sobre un documental del realizador Ricardo Figueredo Oliva, siendo este un segundo muy importante material, que siguió a Juan Sin Nada, donde trata de dar explicaciones a la vida y la sociedad, donde tiene que vivir el cubano, que por lo general no son muy bien comprendidos por aquellos que no han vivido en la isla, o bajo algún sistema socialista. Un párrafo muy explicativo, resume con no muchas palabras, situaciones incomprensibles de esa sociedad, que se cuentan por millones de ejemplos, donde no hay respuestas, y los quejumbrosos por qué, se hacen conociendo, que el silencio termina por adormecerlos. En Juan Sin Nada, el salario de un trabajador cubano, y cómo vive de él, es la base de sus excelentes observaciones. La teoría cubana de la sociedad perfecta es un documental muy interesante. Sus historias son reales y fuertes. Según el comentario, la mayor parte de la sociedad cubana se dio cuenta que esperan lo que nunca llegará. Sabemos que terminan culpando por todo al enemigo de siempre. Nota de mesa de unidad cubana. Como no podemos ponerlo en nuestro canal, porque podríamos violar los derechos del autor, publicamos aquí en nuestro vídeo el link del documental publicado en YouTube. Se argumenta que este es un documental dirigido por Ricardo Figueredo Oliva, sobre los resultados de la creación del hombre nuevo en Cuba, después de 58 años de haberse propuesto esa meta. Creemos que es una opción muy importante que vean, y hagan sus comentarios aquí, o en el sitio de quien lo ha publicado. Mesa Unidad Cubana le recomienda también los comentarios sobre este documental, por parte del crítico de cine cubano, Alejandro Ríos, quien se presenta actualmente en la emisora Televisión Martí. Dejaremos también el link de este instructivo programa. Pantalla Indiscreta rinde tributo a uno de los más distinguidos realizadores de documentales independientes cubanos, Ricardo Figueredo, con fragmentos de su obra más reciente, La teoría cubana de la sociedad perfecta, una profunda exploración sobre la compleja realidad en Cuba. El link, o dirección del documental, y del programa La Pantalla Indiscreta, que se emitió sobre este documental, lo pondremos en los comentarios de este video. Les recomendamos, como una buena ocupación para fin de semana. Amigos y amigas de la causa de Cuba, el 30 de junio observamos con profundo dolor la triste realidad que aqueja al pueblo cubano. La cobardía, incluso ante una acción cívica y totalmente pacífica, está inoculada hasta en la última célula de nuestros compatriotas y se quitan los deseos de luchar por quien está seguro, porque así se lo han hecho creer, que la libertad y la democracia en Cuba no va con ellos y que tarde o temprano la dictadura recapacitará y le aumentará las migajas en todos los sentidos que hoy reciben. La gran mayoría sigue creyendo que la solución a su problema vendrá a partir de los cambios que pueda hacer la dictadura. Es verdad que a quienes estamos en el exilio nos duele ver tanto sufrimiento, represión y humillación que se vive dentro de la isla,
Pero la realidad es que nosotros hemos conseguido salir adelante y por suerte no vivimos esas penurias. Y no les estamos pidiendo a un pueblo desarmado que se alce para luchar con machetes, palos y piedras como los mambises, porque no los queremos mártires. Bastantes hemos tenido desde 1868. Solo hubiéramos querido ver por parte de los cubanos su disposición a dejar de ser esclavos y que se hubiesen echado a las calles y plazas de toda Cuba, exigiendo lo que 4 burgueses mafiosos les han arrebatado, su libertad y el derecho a vivir dignamente. Lo que pudimos percibir a través de las noticias procedentes de la isla fue la apatía, la falta de compromiso con la libertad y mucho miedo. La dictadura cumplió cabalmente con su parte, movilizando todos los medios humanos y materiales a su alcance, a la vez que detenía a los principales líderes de los movimientos opositores. La dictadura hizo lo que de manera excelente, como ellos saben, reprimiendo, golpeando y encarcelando, saben hacer. Pero también les siguió ofreciendo soluciones exiguas para sus penurias. Y aunque ellos consideran que son los cubanos quienes tienen que resolver sus propios problemas, el Estado no ha podido cumplir con la infame entrega prometida de carne de diversos animales, como el cocodrilo, el avestruz y la jutía. Tampoco hay recursos para ofrecer el guarapo y la limonada que parecían los candidatos más aventajados para resolver el problema alimentario de un pueblo que se muere de hambre. Sin embargo, el flamante presidente de los CDR, convertido de espía asesino a dirigente castrocomunista, ofrecía la solución estrella: que cada cubano siembre una mata de calabaza en una maceta y la cuelgue en el alféizar de su ventana, y será suficiente para producir 11 millones de calabazas y con ello la eliminación del hambre. Dejando a un lado las ocurrencias humorísticas de los dirigentes del régimen cubano, ante la convocatoria como la del 30 de junio, en la que además de protestar por el asesinato de un joven negro a manos de la policía castrista y por los derechos y libertades de los cubanos, nuestro apoyo debió ser incondicional, total y absoluto, porque toda acción cívica y pacífica que se realice en Cuba contra la tiranía y que acelere la caída del régimen comunista es también nuestra acción. Y se equivoca quien crea que la libertad de Cuba es cosa de una persona o de un grupo. Tiene que ser de todos los cubanos, porque solo unidos podremos conseguirlo. Lo firma la Mesa de la Unidad Cubana en este segundo sábado de julio, Día del Espacio Cívico de la Mujer. Gracias a todos. Oposición en Cuba. Ilusión o realidad. Somos ilusos, solo en la misma medida en que lo fueron Václav Havel, o los líderes de tantos otros movimientos prodemocráticos, en los países del socialismo real. Por René Gómez Manzano, de fecha, 4 de julio del 2023 AM. La Habana, Cuba. El pasado jueves, el colega Ernesto Pérez Chang, en estas mismas páginas de Cubanet, abordó los resultados de la protesta cívica, por la muerte del joven Hansel Hernández, a manos de la policía cubana. Fue un hecho sangriento, con disparos por la espalda, con todos los visos de una ejecución extrajudicial. Aunque la versión oficial, dada 3 días después, plantea nada menos que una legítima defensa del agente homicida. En las redes sociales, se han mencionado las similitudes con el caso del norteamericano George Floyd, que sirvió de motivo o pretexto para un verdadero estallido social en el gran país del norte. Pero yo preferiría señalar la diferencia esencial. La muerte del estadounidense fue abusiva, innecesaria y criminal, pero no parece deberse a un propósito deliberado de privarlo de la vida. La de Hansel no. El policía disparó contra él, y tiró a matar. Creo que, con sus críticas a ultranza, Pérez Chang no ha sido justo con los activistas prodemocráticos. Que en estos tiempos de represión exacerbada, su pretexto de la pandemia, enfrentan al régimen brutal con los escasos medios que están a su alcance. Pero tampoco se ha mostrado equitativo consigo mismo, ni con los restantes colegas que en la prensa independiente, o los medios sociales, critican el lamentable estado de cosas imperante en Cuba. Ya sabemos cuál es la actitud que el socialismo, calamitoso e insostenible que sufrimos desde hace decenios en esta gran Antilla, desea ver en sus millones de súbditos. La expresó, el poeta maldito, Heberto Padilla. En sus memorables versos de Fuera de Juego. Un paso al frente, y 2 o 3 atrás. Pero siempre aplaudiendo. Durante muchos, que ya son demasiados años.
La generalidad del pueblo cubano ajustó su comportamiento a esas ansias totalitarias de quienes lo desgobiernan. Felizmente, ya no más. Los que marchan al unísono de los mandamases del régimen, constituyen hoy un escuadrón cada vez más escuálido y lamentable. Vemos allí a los inevitables aprovechados. A algunos que dominan el arte de la simulación con maestría mayor que sus conciudadanos, así como a un grupito, cada vez más reducido por la biología, y los durísimos golpes de la realidad, de viejitos nostálgicos. La reciente encuesta de la coalición opositora Compromiso Democrático, demuestra, que los inconformes en Cuba somos amplia mayoría. Por suerte, se trata de un conglomerado humano, que ya no permanece silencioso siempre. Con nasobuco o sin él, despotrican contra el castrismo cada vez más y mejor. Y también rechazan aspectos puntuales de la situación que padecen. Es verdad que quienes protestan por pollo, con pollo se conformarán. Parece una soberana tontería, que en medio del desastre generalizado que sufre nuestra patria, la inconformidad se reduzca a ese extremo. Y se concentre en una carencia específica. Esa protesta, aun pareciéndonos limitada y hasta mezquina, refleja el hartazgo con el régimen monstruoso instalado aquí. Esos compatriotas no se atreven o no saben protestar por la violación de sus derechos. Que son, la ausencia de democracia, el estancamiento, la miseria y el abuso, pero al menos lo hacen por ese artículo de primera necesidad. Cada una de esas quejas ciudadanas, al igual que las otras por la falta de agua, o por cualquiera de las innumerables carencias que sufre el cubano de a pie, representan un mazazo para un régimen, que en sus alucinaciones, cree seguir representando las más íntimas aspiraciones de la generalidad de sus súbditos. Y tanto, que afirma que quienes se le oponen de manera sistemática lo hacen solo porque reciben dinero de algún país extranjero. No. Amigo Pérez Chang. El enfrentamiento de la perseguida oposición al régimen castrista, no constituye una performance inútil. Acabamos de constatarlo en un video circulado por la Unión Patriótica de Cuba. La aguerrida, Unión Patriótica de Cuba. La organización opositora presente en todo nuestro país, pero implantada de modo especial en Oriente. Su líder José Daniel Ferrer García y su hijo, fueron arrestados de manera arbitraria cuando salían de su casa, para acudir a la cita en el Parque Céspedes de la segunda ciudad de Cuba. Otros muchos activistas sufrieron igual represión. Pero siempre, hubo actos de protesta exitosos. Como los que aparecen en el referido video. Lo mismo es válido para otras organizaciones. Entonces, no es cierto que la protesta quedó en el intento. Como tampoco es enteramente vano el sacrificio, de quienes arrostraron el inevitable encarcelamiento. Con lo cual hacen pagar al régimen un considerable costo político. En su trabajo periodístico, Pérez Chang señala. Me causa entre asombro y pena, que muchos activistas y opositores en Cuba dan por cumplido su objetivo cuando son arrestados, y posterior a eso, no son capaces de mover la cerca un poco más, avanzar otro milímetro diario aprovechando el desgaste de las fuerzas represoras. Algunos pudieran considerar una inconsecuencia. Si no, algo peor, señalar una hipotética inmovilidad cuando no se sugiere en qué dirección debería realizarse el avance. Pero, en definitiva, no es esa la misión de un periodista. Solo cabría acotar que, desde los tiempos del aplauso generalizado, a quienes la oprimían y lo siguen haciendo, la sociedad cubana ha avanzado no milímetros, sino kilómetros. Y ello ha sucedido en medio de un inmovilismo a ultranza. Contra un régimen despiadado, que aunque ya no puede controlar a plenitud como desearía, no vacila en hacer uso de la represión más brutal contra todo el que discrepa en cualquier modo o medida. Confieso que nada artístico ni performático veo en esos sacrificios. Se trata, de un puñado de ilusos, con pinta de locos. No pienso negar, la presencia de cierto destello de demencia. Viene al caso recordar aquí, la sarcástica respuesta que, citando palabras de su esposa, le dio mi ya fallecido hermano de causa, Félix Bonne, a un diplomático que preguntaba por qué nos oponíamos abiertamente al régimen castrista. Porque estamos total y completamente locos. ¿Pero también ilusos? No, en ese punto sí discrepo por entero. Todos los que nos enfrentamos al castrismo, ya se trate de miembros de un partido opositor o de periodistas que gritan sus verdades, como el mismo Pérez Chang, somos personas que tenemos los pies en la tierra, y estamos conscientes de una realidad. Cuba no puede continuar por este mismo sendero de ruina, miseria y autodestrucción. Somos ilusos,
solo en la misma medida en que lo fueron Václav Havel, o los líderes de tantos otros movimientos prodemocráticos en los países del socialismo real. Pero lo seremos solo hasta un día, que se acerca cada vez más. Acerca del autor. René Gómez Manzano. La Habana, 1943. Graduado en Derecho, Moscú y La Habana. Abogado de bufetes colectivos y del Tribunal Supremo. Presidente de la corriente agramontista. Coordinador de Concilio Cubano. Miembro del Grupo de los Cuatro. Preso de conciencia, de 1997 a 2000 y de 2005 a 2007. Dirigente de la Asamblea para promover la sociedad civil. Ha recibido premios de la SIP, Concilio Cubano, la Fundación Hispano-Cubana y la Asociación de Abogados Norteamericanos, ABA, así como el Premio Ludovic Trarieux. Actualmente es miembro de la Mesa de Coordinación del Encuentro Nacional Cubano. Sobre Cubanet. Fundada en 1994. Cubanet es un medio de prensa digital sin fines de lucro, dedicado a promover la prensa alternativa en Cuba, e informar sobre la realidad de la isla. El apoyo de Cubanet al periodismo alternativo y la sociedad civil en Cuba, se basa en nuestra concepción de que en cualquier tipo de régimen, es la sociedad civil, el instrumento más eficaz del individuo para ejercer sus derechos. Y hacer un mayor aporte a su comunidad. Mientras busca, un mayor bienestar personal. Los ciudadanos necesitan organizarse en instituciones sólidas, para balancear el poder del gobierno. La institución social más estructurada. Publicamos toda la gama de opiniones, de los periodistas independientes de Cuba. Las opiniones de los columnistas, no necesariamente reflejan la de Cubanet. Cubanet mantiene una activa presencia en las principales redes sociales y además utiliza un servicio gratuito de correo electrónico para distribuir un boletín diario con las noticias y artículos publicados cada día en el portal. Recibe información de Cubanet. En tu celular, a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra Cuba al teléfono 786-316-2072. Las mujeres periodistas en Cuba sufren formas de violencia asociadas al género, que los hombres generalmente no padecen. Privarlas de la custodia de sus hijos y el acoso sexual son algunas de estas agresiones. Un día antes de la marcha del 1 de mayo en La Habana, la periodista del diario independiente 14 y medio, Luz Escobar, fue intimidada por un oficial de la seguridad del Estado para que no asistiera al desfile de los trabajadores. El agente de la policía política cubana le advirtió que podría ser detenida si acudía a la Plaza de la Revolución. Con anterioridad, también había recibido amenazas semejantes, en vísperas de una viazada organizada por los grupos LGTBI en apoyo al matrimonio igualitario, y en la mañana del 7 de abril, cuando se efectuó en la capital de la isla una marcha animalista. Luz Escobar logró reportar cada una de estas actividades, sin que las amenazas se materializaran. Pero en la tarde del 8 de mayo fue arrestada por la Policía Nacional. Desde un albergue para personas sin vivienda, en el municipio de Boyeros donde se encontraba, fue conducida en un auto oficial a la estación militar. 5 horas después la liberaron. A finales de ese mismo mes, el 22 de mayo, a Escobar le impidieron volar hacia Washington, para participar en los talleres de arte y periodismo independiente, que organizaba la Cuban Soul Foundation. En el aeropuerto internacional José Martí, los oficiales de inmigración le comunicaron que no podía viajar porque estaba involucrada en un proceso investigativo. Hasta hoy se mantiene su prohibitiva de salida. Estos ataques a la reportera de 14 y medio, tienen lugar, en el contexto de una ola de represión a la prensa no oficial, acaecida en los últimos meses en Cuba. Hasta junio de 2019 habían sido reportadas a la agencia de prensa Latin Press, 54 agresiones a periodistas independientes, 11 de ellas a mujeres. Y había sido bloqueado el acceso a 3 nuevos medios de prensa no oficiales. Como parte de estas agresiones, los reporteros son intimidados. Allanan sus casas, vigilan sus domicilios, los provocan en la vía pública y decomisan sus medios de trabajo. Otro acto de hostigamiento usual son las detenciones arbitrarias, durante algunas horas. En la mayoría de los casos. Aunque, a finales de marzo el periodista de Cubanet, Roberto Quiñones, en el oriente del país, pasó 5 días en prisión por intentar cubrir el encarcelamiento de 2 pastores que querían educar a sus hijos desde casa. Como consecuencia de esa detención, hoy Quiñones cumple 1 año de internamiento, acusado de resistencia y desobediencia. A estas medidas de coerción, se suma la prohibitiva de salida por periodos de tiempo aleatorios. Al menos unos 196 ciudadanos cubanos habían denunciado su estatus de regulados a finales de septiembre.
Esta es la categoría que mantiene el gobierno para limitar la movilidad de ciudadanos específicos, después de eliminar la carta blanca, o visa de salida, en 2013. Los periodistas son uno de los grupos a quienes más se le restringe su movilidad. En junio, por ejemplo, a las periodistas Ileana Colas y Maricel Nápoles, no se les autorizó a viajar para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. En el aeropuerto de La Habana se les informó que estaban reguladas. Actualmente el 60% de los reporteros bajo esta prohibitiva son mujeres, según los datos registrados por Latin Press. El vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Henry Constantin, en su penúltimo informe apuntó que si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, es a las mujeres, a las que las autoridades les aplican los castigos más prolongados, especialmente a aquellas que tienen hijos. Karina Gálvez, analista económico y miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia, cumple una condena de 3 años por un delito fabricado, que la obliga a no salir de su municipio y a hacer un trabajo humillante para no ir a la cárcel. Relató Constantin. Estas intimidaciones a las periodistas, en medio de una sociedad que comienza a informatizarse, trascienden también al ámbito virtual. Algunos comunicadores independientes son víctimas de diversas campañas difamatorias en estos espacios. En el mes de junio la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, denunció mensajes de odio y misoginia por parte de funcionarios públicos en las redes sociales. Las periodistas independientes sufren en la isla distintas formas de violencia vinculadas al género que los hombres generalmente no padecen. Las reporteras, por ejemplo, han denunciado acoso sexual y desnudos obligatorios, durante los cuales le han ordenado hacer cuclillas en medio de interrogatorios. También han sufrido maltratos a sus viviendas por los cooperadores de la seguridad del Estado, con carteles ofensivos en la fachada de sus inmuebles. Las principales amenazas contra ellas se centran en sus familiares, especialmente sus hijos menores de edad. Retirarle la guarda y cuidado de estos, o afectar su seguridad, privándolas de la libertad, son las más frecuentes. Adriana Zamora, periodista de Diario de Cuba, durante el embarazo recibió amenazas contra su vida y la de su bebé. Actualmente se encuentra en el exilio. Una decisión que se han visto forzados a tomar en este año al menos 7 periodistas monitoreados por Cubalex. Otros 3 están inactivos. También son centro de las amenazas a los familiares mayores de edad, o que presentan algún tipo de enfermedad que los obliga a requerir los servicios públicos. En estos casos les advierte que puede sucederles algo mientras reciben asistencia médica. El rol de madres y cuidadora las hace vulnerables. Información sobre Cubalex. Cubalex, una asociación sin fines de lucro. Se fundó el 10 de diciembre de 2010, en La Habana, Cuba. Está registrada en los Estados Unidos desde junio de 2017, como organización caritativa, después que la mayoría de su staff fuera forzado al exilio. Su misión es defender y promover los derechos humanos, como forma de transformación social para alcanzar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba. Apoya a Cubalex, visite el sitio cubalex.org. Mesa de Unidad Cubana, no mantiene ninguna comunicación ni contacto con Cubalex. Simplemente apoyamos lo que hacen. Infórmese y ayude a conocer los objetivos de Fundexco, promovido como factor de unidad, por la Mesa de Unidad Cubana. Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General. En su resolución 217-A3. Del 10 de diciembre de 1948. Preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones.
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades. Y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros, como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna. De raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley, y tienen sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración. Y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2.
Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto, u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. Y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Nuestros ojos ven lo que el mago quiere que veamos. Los ataques en Cuba al sector privado, disfrazados de acciones contra la corrupción y el acaparamiento, se han vuelto constantes y han subido de tono. Por Ernesto Pérez Chan. Lunes 22 de junio, de 2020, 8:03 am. Este comentario fue tomado de Cubanet. La Habana, Cuba. En Camagüey, un criador de cerdos independiente, compra con su propio dinero 1000 sacos de maíz a varios campesinos del territorio, es decir, a esos mismos que las empresas estatales, estafan o pagan muy mal las producciones. Pero el resultado, que pudiera ser considerado como un modo de aliviar al Estado, históricamente hundido en deudas con los productores y las cooperativas, no es elogiado por el régimen, sino todo lo contrario. No importa cuánto haya contribuido durante años a las economías familiares, y en consecuencia al relativo bienestar de los trabajadores rurales de la zona, el gobierno ordenó desplegar un operativo policial que no solo desmanteló la pequeña empresa local, sino que acusó de ladrón y oportunista, en plena televisión nacional, a quien apenas era un emprendedor, y no el rey del maíz como ridículamente algunos medios de prensa han nombrado a esta persona, por poseer 1000 sacos de granos que no robó a nadie, sino que compró con el dinero que gana por su producción de cerdos, más otras gestiones derivadas de la actividad. No hace siquiera una semana, también fue televisado, otro de los abusos policiales, no hay otro modo de nombrarlos, que se han puesto de moda como estrategia intimidatoria contra una población que cada día se libra de los miedos y estalla públicamente con furia nunca antes vista. En la arremetida, esa vez contra unos cuentapropistas en Pinar del Río, fueron decomisados, bajo acusación de acaparamiento y actividad económica ilícita, unas pocas cajas de ron, refresco y cigarros comprados en la red estatal de comercio, y a precio minorista, además de 3.000 pesos cubanos, o sea, el equivalente a unos $120, una cifra ridícula en cualquier lugar del universo, menos en Cuba, donde tal cantidad ocupa incluso lugar de relevancia en los reportes periodísticos, como si se tratara de un atraco a las bóvedas de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Pero tengamos en cuenta que no se trataba de dinero robado, sino de la recaudación de una actividad comercial. Cuando al hablar de 1000 sacos de maíz en el almacén de un criador de cerdos, y de $100 decomisados, se pretende provocar animadversión contra los emprendedores, acusándolos subliminalmente de ser la causa de la pobreza en que vivimos. No solo estamos ante un acto de circo ridículo, sino que pudiéramos observar y palpar directamente, cuán miserable ha llegado a ser no solo nuestro escenario cotidiano, sino además, las relaciones entre los actores que nos movemos en él. Solo una mentalidad maltrecha puede generar algo así de perverso. Hagamos el ejercicio de imaginar una situación similar en cualquier otro país que no sea Cuba, para darnos cuenta de inmediato de lo absurdo de muchos de esos operativos policiales y juicios televisados, incluso de los comentarios a favor, suscitados entre quienes aceptan pasivamente que el criador de cerdos es un bandido, que casi siempre coinciden con los mismos que piensan que antes de la pandemia vivíamos en un país normal. El criador de cerdos compró y almacenó granos, como lo hubiera hecho cualquier porquerizo que piensa en garantizar el alimento de sus animales. En Cuba, no solo el maíz se cosecha exclusivamente unas pocas semanas en el año, sino que es imposible adquirirlo en las empresas estatales, un modo de boicotear a los criadores privados, que, para recibir legalmente el alimento que usan en sus granjas, deben aceptar un contrato con el Estado, donde el margen de ganancia para el criador es mínimo, sin contar que pocas veces reciben las cuotas de pienso pactadas. El Estado no solo monopoliza la comercialización, distribución, importación y cultivo a gran escala del maíz, sino que todo eso lo hace muy mal. Tanto así que ese plato de harina hervida con agua y sal, que jamás faltó en la mesa del pobre antes de 1959, hoy es casi un lujo comerlo. No hay harina en Cuba. No porque el emprendedor de Camagüey nos haya privado del maíz para dárselo a los cerdos, sino porque el gobierno insiste en comprar el maíz a precios abusivos. Y continúa demorándose años en pagar. Al campesino no le queda otra opción que venderlo a quien paga mejor, además de producir solo las cantidades que le han sido contratadas de antemano, y a un precio que se ajusta a la realidad, aunque la acción sea ilegal.
A fin de cuentas, y es lo que está en la mente, de quienes conocemos el contexto, por sufrirlo más que por vivirlo. En Cuba, absolutamente todos, incluidos quienes cortan el bacalao, vivimos y de la ilegalidad. Siendo esta como una materia informe, etérea, pero a la vez maloliente, que cada cual moldea a su antojo. Generalizo, sin temor a pecar de absoluto, porque los ejemplos sobran. Quienes han escrito la ley en la isla el último medio siglo, han sido los primeros en violarla sistemáticamente, bajo la práctica revolucionaria de con todos, pero para el bien de unos pocos. Así, son ilegales las apuestas y peleas de gallos. Excepto cuando son auspiciadas, en la finca de un comandante histórico, que ha hecho de la tarea encomendada por el Partido Comunista, una próspera empresa familiar. También es ilegal el nepotismo en las empresas estatales, pero las familias en el poder, extienden y reproducen constantemente una poderosa red de influencia en la estructura política de la nación, monopolizándola, y volviendo imposible, cualquier cambio económico, que suponga la más mínima pérdida de control. La experiencia individual, cuando prospera y se organiza, se convierte al mismo tiempo, incluso sin proponérselo, en el opuesto de aquello que busca el dominio total, sin medir las consecuencias. De ahí que los ataques al sector privado, disfrazados de acciones contra la corrupción y el acaparamiento, se hayan vuelto constantes. Y hayan subido de tono ahora. En medio de la situación de crisis más preocupante, para la estabilidad del Partido Comunista en el poder, desde la caída del muro de Berlín. No solo han señalado desde siempre a lo privado, como enemigo de la revolución, sino que posiblemente hayan acudido al empobrecimiento general, como estrategia de dominio. Recordemos, que fue contra los campesinos y el libre mercado, la guerra desatada en Cuba a mediados y finales de los años 80, a pesar de que fue una época, breve, de considerable incremento de las producciones agrícolas. Pero la experiencia, que estaba resultando positiva para la economía, al mismo tiempo amenazaba el dominio político absoluto del Partido Comunista, que de inmediato dio un timonazo de vuelta al más rancio oscurantismo ideológico. De lo que estaba ocurriendo paralelamente por debajo de la mesa, supimos al rato con los juicios sumarísimos de 1989 y 1990, donde descubrimos, que aquellos campesinos enriquecidos por el libre mercado, acusados de acaparadores y ladrones, incluso ridiculizados hasta el cansancio en la prensa oficialista, eran apenas niños de teta, comparados con tanto general y ministro corruptos. Vinculados a los cárteles del narcotráfico y al gran comercio internacional, desde paraísos fiscales. Pensando, en la ridiculez y irregularidad de tales enfrentamientos a las ilegalidades, en su coincidencia, con los momentos más críticos dentro de la crisis interminable del socialismo a la cubana. Me pregunto entonces, ¿qué pudieran ser, esos $100 arrebatados a un trabajador privado, y los sacos de maíz decomisados, sino un acto de prestidigitación, que pretende desviar la atención de algo más interesante, que pudiera estar ocurriendo ahora mismo, incluso a la vista de todos? Pero en asuntos de espectáculo, nuestros ojos, en la lejanía y con telón negro de fondo, apenas ven, lo que el mago quiere, que veamos. Recibe información de Cubanet. En tu celular, a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra Cuba al teléfono 786-316-2072. Nota acerca del autor. Ernesto Pérez Chan, El Cerro, La Habana, 15 de junio de 1971. Escritor. Licenciado en Filología por la Universidad de La Habana. Cursó estudios de lengua y cultura gallegas en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha publicado las novelas, Tus ojos frente a la nada están, del 2006. Y Alicia bajo su propia sombra en 2012. Es autor, además, de los libros de relatos, Últimas fotos de mamá desnuda, en el año 2000, Los fantasmas de Sade, en el 2002. Historias de seda, del año 2003. Variaciones, para, Ágrafos en 2007. El arte de morir a solas, en el 2011. Y 100 cuentos letales, del año 2014. Su obra narrativa, ha sido reconocida con los premios David de Cuento.
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, en 1999. Premio de Cuento de la Gaceta de Cuba, en 2 ocasiones, 1998 y 2008. Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, en su primera convocatoria en el año 2002. Obtuvo el Premio Nacional de la Crítica, en 2007. Y el Premio Alejo Carpentier de Cuento 2011 entre otros. Ha trabajado como editor para numerosas instituciones culturales cubanas, como la Casa de las Américas, de 1997 a 2008. Editorial Arte y Literatura, el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Música Cubana. Fue el jefe de redacción de la revista Unión, de 2008 a 2011. Cuando lo obvio se impone. Este escrito hecho para un blog, ha sido ligeramente convertido en un monólogo, para ser transmitido por el canal de Mesa de Unidad Cubana. Usando a un personaje, que luce en nada, parecido a su autor. Le pedimos disculpa, pero para parecerme a una persona real, deberíamos disponer de 2 fotos con fondo en blanco, de la persona que debiera imitar. Una frontal y otra lateral tomadas a la misma distancia. En fin. No tenemos esas fotos. Para nuestro fin, usamos uno de los modelos genéricos que vienen integrados en el paquete que compramos, ya hace algunos años. Aclarado esto, seguimos con el texto aparecido en el blog del prevaricador anticastrista. Cuando lo obvio se impone. Queridos suscriptores. Me presento por primera vez, en este canal, pero he estado aquí, desde el 2016. Es por eso que empecé este monólogo, disculpándome por la ausencia, pero aunque sea para usted un personaje nuevo. Lo cierto es que regreso otra vez a los andares para gusto de algunos, de vosotros. Y disgusto del vicepresidente mojón cubano, su titiritero Castro el Segundón, y la mafia Castro Espín que tras bambalinas hoy siguen desgobernando los destinos de los cubanos dentro e incluso de muchos fuera, quienes por las razones que se quieran dar siguen atados y bailando el baile de la indecencia. Pero bueno. Para centrarnos en el post de hoy, dejemos estas ramas y vayamos al asunto troncal, lo que hoy en Cuba, es obvio. La mafia castrocomunista está de los nervios por lo de la concentración pacífica que se promovió en los aledaños al cine Yara de la capital cubana. A pesar de que la oposición está fragmentada, poco conectada e incluso incomunicada, logró correrse la bola gracias a que muchos nos implicamos desde fuera en la promoción y claro, al eje cautivo de la mafia castrocomunista, de la que es parte, no le quedó más remedio que enseñar los dientes, algo por otra parte que era básicamente obvio. Quienes no lo vieron venir fueron los muchos delincuentes de La Habana. Yo, si hubiese estado ahí, dado mi historial delincuencial de entonces, asumido a la fuerza en un país, en el que su gobierno obliga a sus ciudadanos, a decidir entre comer o conciencia. Y esto da para una reflexión filosófica demasiado larga. Hubiese junto a mis compinches, Moropo, Picha y el Puchi, planificado un viaje desde Camagüey para asaltar el Banco Financiero Internacional de Teniente Rey. Si total. Los naguitos que piden el carné de edad, estaban todos, reprimiendo a opositores o alrededor del cine señalado. Por lo que estaba en juego. Nada menos, que la caída del castrocomunismo. Así, que se vieron obligados a movilizar a todas sus llenas marrulleras hacia allí, algo que también resultaba ordinariamente obvio. Los opositores hicieron lo que pudieron. Censurados en sus conexiones al exterior, gracias a una diligente ETEXA. Que les cobra a sus familiares y amigos en el extranjero, ingentes cantidades de dinero para mantenerlos conectados. Excepto si se trata de promover protestas, manifestaciones o cualquier movilización ciudadana, que pueda poner en peligro, la fragilidad de un sistema que agoniza, sostenido solo por la cooperación necesaria de los millones de exiliados. Y la inacción de un pueblo que no sabe la historia del rumano Nicolae Ceausescu, y aquella única consigna por hambre, libertad, abajo el comunismo. Porque claro, los castristas de La Habana no van a contarles a los cubanos desinformados lo fácil que resulta destronarlos. Algo litúrgicamente obvio. Pero lo importante, es la desnudez a ojos de cubanos dentro y fuera, de un rey que lleva paseándose sin ropa desde hace 6 décadas. Y aunque nos acostumbraron a verle grande, no fue más que un pusilánime que vivió en el pasado de limosnas. A cambio de ser la punta de lanza de los soviéticos. Y hoy sobrevive entre otras cosas por el sistema esclavista que aplica a todos sus ciudadanos que tocan moneda dura. Y el contubernio de algunas naciones, que bajo la justificación del multilateralismo por un lado, y la autodeterminación de los pueblos por otro, han permitido esta indecencia.
Porque claro, lo que cuenta son las formas. Y los cubanos llevamos décadas llenando plazas, que dicen al mundo lo contentos que estamos como estamos. Algo, que aunque ya comience a joderme, resulta tristemente obvio. Y entonces, si la obviedad es la norma en Cuba, cabe preguntarse, ¿hasta cuándo durará esta indecencia que nos ha exiliado, masacrado, encarcelado, utilizado, empobrecido? En resumen, ignorado en nuestra condición humana. Hombre, visto así. Y aunque algunos de los implicados no lo vean aún, la respuesta es condenadamente obvia. El castrocomunismo durará hasta que los cubanos dentro y fuera entendamos que juntos somos mejores. Que nos asiste la justicia y la razón en esta lucha de derechos y dignidades. Pero además y lo más importante, que somos muchos más que aquellos que nos desgobiernan. Y que si es verdad que Cuba tiene como uno de sus pocos éxitos a nivel mundial, más allá del hambre, y los millones de exiliados, uno de los stocks de celdas más grandes del mundo, también os digo que podrán encerrar a 100 o a 500. Pero cuando a las calles cubanas salgamos por miles. Nada ni nadie, para ese tren hasta la estación Libertad. Y eso, por suerte y gracias a Dios, amigos lectores. También resulta, esperanzadoramente obvio. Ánimo. Notas sobre el autor. Estas notas, se publican, en el blog pladplp.blogspot.com. Bajo el seudónimo de Prevaricador Anticastrista. Espacio, desde el que, en prosa o verso, se busca la reflexión, el encuentro y la comunión. Para alumbrar una Cuba, libre para siempre del castrismo. Y perjudicar en la medida de lo posible al comunismo en general. Anímate y sígueme, para burlar la censura comunista. Nota de edición. En el párrafo cuarto, aproximadamente, se hace uso por parte del autor de la frase. Los naguitos que piden el carné de edad. En una clara alusión a los policías orientales, que en La Habana, hacen el trabajo de represión. Como somos de esa parte del país, nos abochornamos que se haya afianzado ese sentimiento entre cubanos. Como conozco el problema. Y no merecen, ninguna defensa, esos que ejecutan la represión. Salve decir, que policías de otras provincias incluyendo La Habana, son trasladados hacia lo que los del occidente del país llaman el interior, en una clara intención, de usar agentes policiales, con ningún compromiso, en las zonas donde hacen su sucio trabajo. Y que a la población, les sea prácticamente imposible ejercer represalias personales. Solo, hacemos mención del problema. No censuramos, ni nos oponemos al uso de la frase, que es usada con toda razón. Solo, que también usamos esta plataforma, para oponernos a la equivocada opinión, que todos los opositores son de Occidente, y todos los represores son de Oriente. Un PACU está en el oriente del país. Palma Soriano está en el oriente del país. Salvenos decir, que no somos ni de Palma Soriano ni miembros de un PACU. Estoy también en contra del choteo nacional a los campesinos, y cualquier otro grupo, desfavorecido por el sistema comunista. Que viven en estado de miseria bochornosa y necesitan más de ayuda que de burlas. Amigos y amigas de la causa de Cuba, el 30 de junio observamos con profundo dolor la triste realidad que aqueja al pueblo cubano. La cobardía, incluso ante una acción cívica y totalmente pacífica, está inoculada hasta en la última célula de nuestros compatriotas y se quitan los deseos de luchar por quien está seguro, porque así se lo han hecho creer, que la libertad y la democracia en Cuba no va con ellos y que tarde o temprano la dictadura recapacitará y le aumentará las migajas en todos los sentidos que hoy reciben. La gran mayoría sigue creyendo que la solución a su problema vendrá a partir de los cambios que pueda hacer la dictadura. Es verdad que a quienes estamos en el exilio nos duele ver tanto sufrimiento, represión y humillación que se vive dentro de la isla, pero la realidad es que nosotros hemos conseguido salir adelante y por suerte no vivimos esas penurias.
Y no les estamos pidiendo a un pueblo desarmado que se alce para luchar con machetes, palos y piedras como los mambises, porque no los queremos mártires. Bastantes hemos tenido desde 1868. Solo hubiéramos querido ver por parte de los cubanos su disposición a dejar de ser esclavos y que se hubiesen echado a las calles y plazas de toda Cuba, exigiendo lo que 4 burgueses mafiosos les han arrebatado, su libertad y el derecho a vivir dignamente. Lo que pudimos percibir a través de las noticias procedentes de la isla fue la apatía, la falta de compromiso con la libertad y mucho miedo. La dictadura cumplió cabalmente con su parte, movilizando todos los medios humanos y materiales a su alcance, a la vez que detenía a los principales líderes de los movimientos opositores. La dictadura hizo lo que de manera excelente, como ellos saben, reprimiendo, golpeando y encarcelando, saben hacer. Pero también les siguió ofreciendo soluciones exiguas para sus penurias. Y aunque ellos consideran que son los cubanos quienes tienen que resolver sus propios problemas, el Estado no ha podido cumplir con la infame entrega prometida de carne de diversos animales, como el cocodrilo, el avestruz y la jutía. Tampoco hay recursos para ofrecer el guarapo y la limonada que parecían los candidatos más aventajados para resolver el problema alimentario de un pueblo que se muere de hambre. Sin embargo, el flamante presidente de los CDR, convertido de espía asesino a dirigente castrocomunista, ofrecía la solución estrella: que cada cubano siembre una mata de calabaza en una maceta y la cuelgue en el alféizar de su ventana, y será suficiente para producir 11 millones de calabazas y con ello la eliminación del hambre. Dejando a un lado las ocurrencias humorísticas de los dirigentes del régimen cubano, ante la convocatoria como la del 30 de junio, en la que además de protestar por el asesinato de un joven negro a manos de la policía castrista y por los derechos y libertades de los cubanos, nuestro apoyo debió ser incondicional, total y absoluto, porque toda acción cívica y pacífica que se realice en Cuba contra la tiranía y que acelere la caída del régimen comunista es también nuestra acción. Y se equivoca quien crea que la libertad de Cuba es cosa de una persona o de un grupo. Tiene que ser de todos los cubanos, porque solo unidos podremos conseguirlo. Lo firma la Mesa de la Unidad Cubana en este segundo sábado de julio, Día del Espacio Cívico de la MUC. Gracias a todos. Miami, Estados Unidos. La escritora cubana radicada en Miami, Daina Chaviano, ganadora del premio al mejor libro en lengua española en los Florida Books Awards por su novela Los hijos del adiós huracán, echa en falta galardones para obras literarias inéditas en español en Estados Unidos, según dijo a EFE. En unas declaraciones telefónicas tras conocerse que obtuvo la medalla de oro al mejor libro en lengua española en la 14ª edición de los premios literarios instituidos por la Universidad del Estado de Florida, Chaviano se declaró muy contenta por este reconocimiento. Preguntada por EFE, la escritora dijo que son pocas las convocatorias de premios para libros publicados en español que existen en Estados Unidos, porque el 99% son para obras en lengua inglesa, pero en el terreno de los libros inéditos la situación es un desierto, porque prácticamente no hay ninguno, lo que resta posibilidades a los autores en la lengua de Cervantes. A la 14ª edición de los Florida Books Awards se presentaron unas 175 obras para las 11 categorías, de las cuales una sola está dedicada a los libros en español, en todos los géneros. La escritora cubana opinó que, dado el peso de la lengua española en Florida, debería haber también distintas categorías para libros en español. Chaviano investigó durante más de 10 años para escribir Los hijos del adiós huracán, un thriller histórico que reconstruye el universo de los taínos, la principal cultura indígena del Caribe, y establece un vínculo entre el siglo XVI y el hipotético futuro de una Cuba en democracia. La novela, publicada por Grijalbo Penguin Random House, cuenta como una especialista en documentos antiguos intenta descubrir quién está detrás de varios asesinatos ocurridos en Miami y La Habana, tras el hallazgo de una tumba indígena. En 2006, Chaviano también obtuvo la medalla de oro para libros en español, durante la primera convocatoria de los Florida Books Awards, con su novela La isla de los amores infinitos, traducida a 27 idiomas. En sus declaraciones a EFE, la escritora indicó que sus libros no se venden en Cuba, entre otras razones, por el problema de la visión política que ella tiene sobre lo que allí sucede, pero sabe por las redes sociales, en la que está muy activa, que sus novelas entran a la isla y se leen.
Las obras de Chaviano han sido traducidas a una treintena de idiomas, y han recibido diversos galardones internacionales como el Premio Anna Seghers, Academia de Artes de Berlín, Alemania, 1990. El Premio Sorín de Novela, España, 1998, y el Premio Nacional Malinalli para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural, México, 2014, entre otros. Una de sus obras más reconocidas es el cuarteto novelístico, La Habana Oculta. Compuesto por El Hombre, la Hembra y el Hambre, Casa de Juegos, Gata Encerrada y La Isla de los Amores Infinitos. La medalla de plata, para el mejor libro en lengua española en los Florida Book Awards, fue para Lisette Espinosa, por su poemario, Humo. El tercer puesto en esta categoría quedó desierto. Los premiados recibieron sus medallas el 2 de abril del 2020, en un banquete de gala que se efectuó en Tallahassee, capital del estado de Florida. En una entrevista con EFE el pasado octubre, Chaviano dijo que quiso vislumbrar en Los Hijos del Adiós Huracán, un futuro utópico para Cuba, con elecciones democráticas, porque estaba cansada del futuro completamente oscuro de las distopías, tan en boga en la literatura y el cine actuales. Estamos demasiado saturados de distopías, cargados de lo más terrible de lo que podemos imaginar como sociedad y como seres humanos, y si nos llenamos con esa carga de negatividad, no vamos a poder crear el futuro que muchos de nosotros queremos. Señaló la autora en una entrevista con EFE en Miami, ciudad donde reside desde 1991. Esta nota de la agencia EFE fue publicada por Cubanet, en su sitio, www.cubanet.org, en su sección Cultura, el día martes, 10 de marzo, de 2020 a las 9:06 am. Castrismo y fascismo, el mismo perro. Por Roberto Álvarez Quiñones. Es cosa común que muchos comunistas, socialistas o militantes de la izquierda radical, acusen a sus adversarios políticos o ideológicos de fascistas. Es el primer insulto fuerte que tienen a la mano. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, casi a diario dicen que los opositores venezolanos son fascistas. Y así lo afirman también los medios estatales castristas. Uno de los factores que contribuye a que exista ese insulto, es la ignorancia. Resulta sospechosamente ideológico, que los académicos de todas partes y los políticos, por miedo a la izquierda, o porque son izquierdistas ellos mismos, o para conseguir sus votos si son políticos, nunca hablen del parecido asombroso que hay entre el socialismo ortodoxo, léase comunismo, como el castrismo, y el fascismo. Se parecen como dos gotas de agua. Es lógico que los marxistas y militantes anticapitalistas y antisistema, que pululan hoy por doquier, se nieguen a hacer esa comparación. Pero no lo es por parte del resto de la gente pensante de este mundo. Obviamente, comparar fascismo y comunismo nunca la hicieron los soviéticos, ni en Europa del Este. En la Cuba castrista jamás el tema va a ser abordado por sus think tanks. En aparte, les animo, que busquen en internet, el significado de think tanks, esta es, una nota de Manolito. Pues volviendo al tema. En la Cuba castrista jamás el tema va a ser abordado por sus think tanks. Las enciclopedias dicen que el fascismo es una ideología política, que plantea el colectivismo por encima del individualismo. Coloca al Estado, por encima del individuo. Rechaza la democracia occidental, el libre mercado, la competencia capitalista, y suprime todos los partidos políticos, excepto el fascista. Encargado de construir una sociedad perfecta. ¿No es eso socialismo? Mussolini, fundador del fascismo, fue más claro. Según el historiador César Vidal, el duce, del latín dux, que significa jefe, dijo en una entrevista a una periodista extranjera. Durante toda mi vida yo fui socialista internacionalista. Cuando estalló la Gran Guerra vi que todos nuestros partidos, que eran internacionalistas, se convirtieron en socialistas nacionalistas. Eso me pasó a mí y eso es el fascismo. Es decir, el fascismo es un socialismo nacionalista. No es internacionalista, y esa es quizás la única diferencia. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el estado más interventor del mundo era el de la Unión Soviética, y el segundo era el de Italia. Aseguramos que el estado nazi era un estado socialista. Es más, el destacado sociólogo y economista austríaco, Ludwig von Mises, hizo un gran aporte cuando fundamentó científicamente en su obra El socialismo, 1947, que en la Alemania nazi lo que había era un estado socialista.
Von Mises aseguró que el partido nazi era la manifestación más pura y completa del espíritu anticapitalista y socialista de nuestro tiempo. Ciertamente, en la Alemania hitleriana, la propiedad privada capitalista era una ficción. El gobierno de Berlín, y no los propietarios privados nominales, era el que ejercía el derecho de propiedad, decidía qué se iba a producir, en qué cantidad, a quién se iba a distribuir, los precios y los salarios que se pagaban. Los dueños legales se limitaban a cobrar las pensiones del gobierno. El programa del partido nazi, principio político-económico de la economía comunitaria, Volkswirtschaft, tenía como propósito cubrir las necesidades del pueblo, y no la de lograr una rentabilidad cada vez más alta para el capitalista. Es falsa la afirmación de la propaganda izquierdista de que el fascismo es una ideología de derecha. Por su propia naturaleza es socialista. Los fascistas destacaban sus programas anticapitalistas en favor de los trabajadores y los sindicatos y su odio a la democracia liberal. En los años 20 el sociólogo italiano Luigi Sturzo, consideró que el fascismo era comunismo negro, por las camisas negras de Mussolini, y el comunismo, fascismo rojo. En los años 40, Friedrich Hayek, discípulo de von Mises, y Zbigniew Dzerzhinsky, demostraron la simetría ideológica, política e institucional de dichos sistemas. Hannah Arendt, politóloga alemana de origen judío, en su obra Los orígenes del totalitarismo de 1951, mostró que son hermanos gemelos. ¿Qué decir del adoctrinamiento delirante? Los partidos fascistas y comunistas en el poder exigen absoluta obediencia de las masas, y las adoctrinan en forma delirante. Estatizados los medios de comunicación y convertidos en maquinaria de propaganda, siembran en la conciencia nacional la superioridad del fascismo, o del comunismo, y exaltan al líder supremo. El fascismo emergió al finalizar la Primera Guerra Mundial. Aunque Italia fue uno de los aliados vencedores, no recibió mucho crédito por ello. Mussolini, agitador izquierdista, se aprovechó de ello. Exacerbó el resentimiento italiano e impulsó un nacionalismo revanchista, que canalizó en 1919 al crear los Fasti Italiani di Combattimento. Grupos armados, que en 1920 pasaron a ser el Partido Nacional Fascista de Italia. El gran sueño de Mussolini era el de resucitar el Imperio Romano. Se inspiraba en los antiguos Césares. Por eso levantaba su brazo derecho para saludar, como en la Roma imperial. Hitler luego haría lo mismo. Mussolini fue hasta 1915 el tercer líder en jerarquía del Partido Socialista Italiano, y director de su órgano propagandístico, Avanti. Sufrió prisión por su activismo socialista. Como ateo, arremetió contra la Iglesia Católica y escribió una novela anticlerical Claudia Particella, la amante del cardinal Amaduzzo, 1910. Lenin manifestó su admiración por Mussolini. Luego de crearse el Partido Comunista de Italia en 1921, le dijo en el Kremlin a Nicola Bombacci, uno de los fundadores, junto con Antonio Gramsci, de dicho partido, en Italia solo había un socialista capaz de guiar al pueblo hacia la revolución. Benito Mussolini. La palabra nazismo es la contracción de Nationalsozialismus, vocablo alemán que significa nacionalsocialismo. El partido nazi, fundado en 1920, tenía por nombre Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y su antecedente fue el Partido Obrero Alemán, DAP, que existió entre 1919 y 1920. Fascistas y marxistas, siembran en la población el odio a un enemigo imaginario interior o exterior, para alentar el nacionalismo, que en rigor es racista. Como afirma Mario Vargas Llosa, si crees que pertenecer a un determinado país o nación, o a una raza, o a una religión es un privilegio, un valor en sí mismo, crees que eres superior a los demás. Por eso el liberalismo desde la época de Adam Smith, ha visto en el nacionalismo esa forma de colectivismo, de renuncia a la razón por un acto de fe. La necesidad de un líder supremo endiosado, y protagonismo militar. Lo primero que hizo Fidel Castro, al asaltar el poder, fue inventar un enemigo monstruoso y hacerle creer a los cubanos que eran más inteligentes y valientes que el resto de los latinoamericanos, por construir el socialismo y enfrentarse al gigante Goliat yanqui. Hoy, pocos cubanos saben que entre el 70% y el 80% de la economía cubana está en manos de los militares. Ni siquiera conocen el nombre de Gaesa. El abrumador protagonismo de los militares en la economía es precisamente uno de los factores que identifica a un Estado fascista. El de Cuba está militarizado hasta el tuétano. En ambos sistemas totalitarios se identifica al líder supremo con la nación. El Duce, Mussolini, el Führer, Hitler, el caudillo, Franco, el comandante en jefe, Fidel Castro,
O el comandante de acero, Kim Il-sung, su hijo y su nieto, son buenos ejemplos. Así como los de Hugo Chávez, Juan Domingo Perón y otros líderes populistas socialistas. El Estado fascista y el comunista intervienen en todos los aspectos de la vida del individuo, al que libera así de su miedo a la libertad. A decir del psicólogo alemán Erich Fromm, no existen los derechos individuales. Aquí, no hay sitio para el individuo. No hay sitio para el individuo que es suplantado por la entelequia abstracta de las masas, y el pueblo. El partido único se dedica a alienar al individuo y convertirlo en un número estadístico, que solo cuenta para formar una dócil masa humana. La misma que agita banderitas en la Plaza de la Revolución en La Habana. Como decía José Ortega y Gasset, el hombre masa, es aquel cuya vida carece de proyectos y va a la deriva. Y por eso no construye nada. O sea, ese zombi social, pierde la capacidad de evaluar críticamente la realidad en que vive. Delega el ejercicio de pensar en sus líderes, que sí saben lo que hay que hacer. El mariscal Hermann Göring, segundo jerarca nazi, en el juicio de Nuremberg, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, dijo que con voz o sin ella, al pueblo siempre se le puede llevar hasta el punto que sus dirigentes quieran. Eso es fácil. Mussolini resumía la filosofía fascista con una frase: todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Fidel Castro cubanizó y actualizó esa misma frase, que él conocía muy bien, desde que era admirador de Mussolini cuando estudiaba en el colegio de Belén. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Ningún derecho. ¿Es esto una casualidad? Moraleja. El castrismo y el fascismo son el mismo perro, con diferente collar. Notas sobre el autor. Roberto Álvarez Quiñones. Es autor de 8 libros de temas históricos, económicos, y de crónicas. Editados en Cuba, México, Venezuela y Estados Unidos. Fue editor y columnista económico del diario La Opinión de Los Ángeles, durante 12 años. Y analista económico de Telemundo Televisión durante 7. En la actualidad es colaborador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, de Diario de Cuba y de otros medios hispanos en Estados Unidos, España y América Latina. Miembro de la corporación, la Academia de Historia de Cuba en el exilio. Reside en Los Ángeles, California. Acaba de aparecer su libro, Cuba Salto a la Edad Media. Una destacada serie de ensayos, donde el autor demuestra que la Cuba del totalitarismo castrista confirma que las revoluciones desde mediados del siglo XIX no son revolucionarias. Son socializantes, por cuanto suprimen las libertades básicas de los individuos que masifican por medio del terror. El libro puede adquirirse en Amazon. Indagación del choteo. Indagación del choteo fue inicialmente una conferencia pronunciada por Jorge Mañach en 1928. En la revisión de 1955 el autor afirma que en gran medida el choteo es un vestigio del pasado. Sin embargo, basta una lectura minuciosa de Indagación del choteo, para constatar que el choteo es aún en nuestros días un rasgo de la psicología social de Cuba. En palabras de Mañach, si le pedimos, pues, al cubano medio, al cubano de la calle, que nos diga lo que entiende por choteo, nos dará una versión simplista, pero que se acerca bastante a ser una definición, porque implica lógicamente todo lo que de hecho hayamos contenido, en las manifestaciones más típicas del fenómeno. El choteo, nos dirá, consiste en no tomar nada en serio. Podemos apurar todavía un poco más la averiguación, y nos aclarará con una frase que no suele expresarse antes, señoras. Pero que yo os pido venia para mencionar lo menos posible, nos aclarará que el choteo consiste en tirarlo todo a relajo. Indagación del choteo no se queda en esta mera definición del término, va mucho más allá y escarba en la conciencia colectiva de la nación cubana, y en sus elementos fundacionales. Aquí, a modo de compulsión, leeremos un fragmento de la obra, Indagación del choteo de Jorge Mañach. Pero antes es bueno saber algo de la biografía de este importante autor cubano. Jorge Mañach y Robato, nació en Sagua la Grande, en 1898, y murió en San Juan de Puerto Rico, en 1961. Fue un ensayista, periodista, animador cultural y profesor cubano, cuya obra lo sitúa entre los pensadores más destacados de su país. Fue uno de los promotores de las vanguardias surgidas en Cuba en las primeras décadas del siglo XX. Residió en España, de 1908 a 1913. En 1920 se graduó en la Universidad de Harvard, y trabajó un año en el Departamento de Lengua Romances de dicha institución. Participó en la protesta política de los 13 contra el gobierno, La Habana,
1923. Integró el grupo minorista y fue uno de los fundadores de la revista de Avance, de 1927 a 1930, órgano vanguardista de aquellos años. Polemizó públicamente contra las ideas del grupo Orígenes, en particular con su líder, José Lezama Lima, oponiéndole a su esteticismo barroco y católico una literatura más comprometida y vanguardista. Sus dos ensayos fundamentales son La crisis de la alta cultura, 1925, e Indagación del choteo, 1928. El primero es una revisión de la cultura cubana hasta ese momento, sobre todo de la generación anterior. El segundo es una descripción del choteo, según Mañach, el mal inmanente al ser del cubano. La ligereza, el ingenio, la gracia, el humor, la rebeldía, sintetizados en el choteo, que la burla desenfrenada, con que el cubano resuelve sus problemas, tanto personales como sociales. Solo con el ánimo de invitación a conseguir el libro, preferiblemente comprarlo, le leeremos un fragmento del libro. Indagación del choteo. La reivindicación de lo menudo. Tal vez haya sido motivo de extrañeza para algunos de ustedes el tema de esta conferencia. No parece un tema serio. Esto de la seriedad, sin embargo, precisamente va a ocupar hoy un poco nuestra atención. El concepto de lo serio es en sí sobremanera difuso. Muchas cosas tenidas por serias, se revelan, a un examen exigente, y merecedoras de ese prestigio, son las cosas pacheco. Y, al contrario, las hay que, tras un aspecto baladí e irrisorio, esconden esencial importancia, como esos hombres que andan por el mundo con alma de ánfora en cuerpo de cántaro. A las ideas las acaece otro tanto. Ciertas épocas han exhibido una marcada tendencia a revestir de gravedad ideas más o menos fatuas. Por ejemplo, el siglo pasado, que por su exaltación romántica y su devoción casi supersticiosa a los principios, infló numerosos conceptos, atribuyéndoles un contenido real y una trascendencia, que los años posteriores se han encargado de negar. Esas ideas globos gozaban hasta ahora de un envidiable prestigio de excelsitud. El realismo moderno les ha dado un pinchazo irónico, privándolas de lo que en criollo llamaríamos su vivío. Esta misma época nuestra, arisca toda gravedad, insiste en reivindicar la importancia de las cosas tenidas por deleznables, y se afana en descubrir el significado de lo insignificante. Los temas se han renovado con esta preeminencia concedida por nuestro tiempo, al estado llano de las ideas. Nos urgen los más autorizados consejeros a que abandonemos las curiosidades olímpicas y observemos las cosas pequeñas y familiares, las humildes cosas que están en torno a nuestro. Hay un interés vital en esto. Lo menudo e inmediato es lo que constituye nuestra circunstancia, nuestra vecindad, aquello con que ha de rozarse nuestra existencia. Mas por lo mismo que lo tenemos tan cerca y tan cotidianamente, se le da por conocido y se le desconoce más. No somos bastante forasteros en nuestro propio medio, dice Christopher Morley. No lo miramos con la debida curiosidad. Tenemos que aplicarnos, pues, a la indagación de esa muchedumbre de pequeñeces, que empiedran la vida. Cuando se trata de hechos psicológicos y de relación, como lo es el choteo, el escudriñamiento puede tener alcances sociológicos insospechados. Ya Jorge Simmel subrayó la conveniencia de llevar a la sociología el procedimiento microscópico, aplicando a la coexistencia social, el principio de las acciones infinitamente pequeñas, que ha resultado tan eficaz en las ciencias de la sucesión. En vez de estudiar la sociedad por abstracciones voluminosas, la exploraremos en sus menudas concreciones, en sus pequeños módulos vitales. El choteo, cosa familiar, menuda y festiva, es una forma de relación que consideramos típicamente cubana, y ya esa sería una razón suficiente, para que investigásemos su naturaleza, con vistas a nuestra psicología social. Aunque su importancia es algo que se nos ha venido encareciendo mucho, por lo común en términos jeremíacos, desde que Cuba alcanzó uso de razón, nunca se decidió ningún examinador nuestro, que yo sepa, a indagar con algún detenimiento la naturaleza, las causas y las consecuencias de ese fenómeno psicosocial tan lamentado. En parte por aquella afición de época, a los grandes temas, en parte también porque ha sido siempre hábito nuestro, despachar los problemas con meras alusiones. Los pocos libros cubanos que tratan de nuestra psicología se han contentado, cuando más, con rozar el tema del choteo. Esquivando casi siempre esta denominación vernácula, se ha tendido a desconocer la peculiaridad del fenómeno y a identificarlo con cualidades más genéricas del carácter criollo, como la ligereza, la alegría y tales. También aquí nuestro confusionismo ha hecho de las suyas. Esa misma falta de exploraciones previas, extrema la dificultad de una primera indagación, ardua en sí misma, por lo tenue,
que es el concepto corriente del choteo y por la variedad de actitudes y de situaciones a que parece referirse. ¿Qué método nos permitiría penetrar con alguna certidumbre en una vivencia psíquica y social tan evasiva, tan multiforme y tan poco concreta? Se trata, por supuesto, de discernir el sentido de la palabra choteo. Pero hay un problema de semántica en que la etimología, tan valioso auxiliar de esa ciencia de los significados, no nos ayuda. Han especulado bastante sobre el origen del vocablo. Andaluces hay que quisieran conectarlo con la voz choto, que es el nombre que se le da en España y en aquella región particularmente al cabritillo. Chotar del latín subtare significa en Andalucía mamar y por extensión conducirse con la falta de dignidad que exhiben los cabritillos en lactancia. El choteo sería pues, portarse como un cabrito. Claro que no es imposible esta derivación. Tampoco lo es que el vocablo choteo pertenezca al acervo muy considerable de voces afras que han tomado carta de naturaleza, en nuestra jerga criolla. Pero ni el ilustre Fernando Ortiz, autoridad en la provincia afrocubana de nuestra sociología, se muestra muy seguro acerca del étimo africano, aventurando tan solo posibles vinculaciones con el lucumiso, o chot, que comporta la idea de hablar, y con el pongo chota, que denota la acción de espiar. Evidentemente, esta última conexión, sí se prestaría, para explicar el empleo que también se hace en Cuba del vocablo en el sentido de acusación o delación. Pero no arroja luz alguna sobre la acepción de choteo como actitud jocosa. En todo caso, la etimología solo puede servir de punto de partida para una indagación de significados cuando es indudable, cuando ofrece una raíz segura en que afincar el brío de las deducciones. Fallido el método etimológico, no parece quedarnos otro medio de abordaje, que el de asirnos al concepto corriente de la palabra choteo. Ver qué definición se da generalmente de ella, estudiar en abstracto, las implicaciones lógicas de esa definición, y cotejar estas después con observaciones objetivas. Conjugando así, un método empírico con un método lógico, esquivaremos a un tiempo mismo los peligros de las abstracciones excesivas, y de las experiencias incompletas. Ediciones de referencia, Revista de Avance, La Habana, 1928. Editorial La Verónica, La Habana, 1940. Editorial Libro Cubano, La Habana, 1955. Esta ha sido una nota tomada del sitio, linguadigital.com. Lingua se deletrea L-I-N-K-G-U-A. Siga esta recomendación, y compre el libro, que todavía aprender, se hace desde Libros de Verdad.